Que Dios les bendiga en esta oportunidad. Les saluda su hermano y amigo, pastor y evangelista Jacobo Bate. Por misericordia de Dios, Él nos tiene trabajando en el ministerio. En esta oportunidad queremos compartir una poderosa palabra de Dios, esperando ser de bendición para su vida, para todos aquellos que sin duda nos van a visualizar a través de la plataforma de Facebook, los que nos van a ver a través de YouTube. Queremos compartir esta palabra y queremos entrar de lleno a esta palabra. Queremos hablar un momento acerca del tema que le hemos titulado La obediencia de un líder lo lleva a la victoria. Y para ello voy a tomar el libro de Éxodo capítulo 17, verso 8 al versículo 13. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así que hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mire qué palabra tan poderosa. Queremos orar en esta oportunidad y ponerlos en la mano de Dios. Eterno Dios y Padre que estás en gloria, bendito y alabado es su nombre, papá. Pedimos, oh Dios, que usted respalde esta poderosa palabra, Señor. Que su palabra venga a edificar, a instruir, a capacitar, a redarguir, a reprender, a exhortar a todos aquellos que tendrán a bien ver, Señor, y escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo guíe mi vida, mis labios, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La obediencia de un líder lo lleva a la victoria. Quiero comenzar hablando estas palabras. Un agresor llamado Amalec sorprendió al pueblo de Israel atacándolos por la retaguardia. Los amalecitas eran agresivos, era un pueblo sanguinarios y destructivos de los pueblos cananeos. Moisés, como comandante en jefe, instruyó a su general o líder Josué a enfrentar la agresión militar de los amalecitas. Moisés subió al collado juntamente con su hermano y su cuñado Hur.
Con esto estoy entrando al mensaje en esta oportunidad. Quiero hablar de algunos aspectos muy importantes que nos enseña estos pasajes bíblicos y nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida. Número 1, el enemigo ataca siempre al pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ver a la luz de la palabra de Jesucristo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek fue el primer pueblo cananeo que atacó a Israel después de su salida de Egipto. Hermanos, cada vez que la iglesia, cada vez que nosotros como ministros de Dios tenemos una victoria, el enemigo siempre va a estar estorbando nuestra vida. Israel, después de estar 430 años bajo la esclavitud de Satanás, que representa a Faraón, cuando ellos fueron liberados de esa esclavitud, ellos salieron y por su rebeldía, hermano amado, ellos tuvieron que cruzar el desierto. Pero mientras ellos, dice la Biblia, iban camino hacia el desierto, llegaron a un lugar donde el pueblo comenzó a tener sed. Y dice la Biblia que el contexto, capítulo 17, libro de Éxodo, que Dios le dice a Moisés: golpea la roca y te daré agua. Y sucesivamente sucedió. Pero después de una gran victoria, y ellos iban, hermano amado, atravesando su transitar, la Biblia dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek fue el primer pueblo cananeo que atacó a Israel después de su salida de Egipto. Posiblemente cerca de los 3 meses de su salida o de su partida de Egipto, Amalek vino a hacerles la guerra. Siempre el diablo está atacando al pueblo de Dios. El diablo jamás se duerme. Yo no le doy la gloria al diablo, que Dios lo reprenda. Pero el diablo tiene un reino real. El diablo tiene poder, tiene un ejército de demonios. Y dice la Biblia que él, hermano amado, comenzó a atacar a Israel a través de los amalecitas. Por supuesto que detrás de cada amalecita había un demonio induciéndolo a pelear, a derrotar, a desesperar al pueblo de Israel. Una gran verdad dice el libro de Deuteronomio 25, 17. Mire lo que dice la palabra. Oiga, escuche lo que dicen las escrituras. Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Cuando el pueblo de Dios, después de tener una victoria, un arduo trabajo, nos cansamos y viene Satanás a atacar con sus demonios. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Amalek ataca a los débiles por la espalda, por la retaguardia. Amalek ataca por la espalda, no de frente. Ataca a los débiles en la fe cristiana. Les ofrece placeres de este mundo, les ofrece pecado y muchos terminan obedeciendo a Amalek. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que Amalek comenzó a pelear contra el pueblo de Israel.
Comenzó a hacerle la guerra, comenzó a querer desesperarlo. Y es que eso es uno de los trabajos más fuertes que el diablo hace, meter desánimo, desesperación en el pueblo. Pero el pueblo debe estar siempre confiando en Jesucristo. Si usted lee Éxodo 14:14, Dios les había dado una promesa y les había dicho: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Número 2, capítulo 17, verso 9 de Éxodo. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquí comienzo, hermano amado, a decirte acerca de la vida de un líder. Moisés llama a un líder y lo comisiona a la batalla. Nosotros somos líderes espirituales o somos servidores espirituales de Dios, comisionados a la batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne. Nuestra lucha es contra potestades, contra huestes de maldades, contra gobernadores que cada día están haciendo la guerra a la iglesia. Nosotros, como líderes espiritual de Dios, hemos sido llamados a la batalla de la oración, a la batalla del ayuno. Un ramayacanda. Mi alma te alaba, mi amado Dios. Mi alma te adora, papá. Moisés como líder, o Moisés como pastor, llama a sus líderes y los envía al campo de batalla. Muchas veces tu pastor te va a delegar un trabajo y tú como líder debes estar preparado, porque quiero decirte algo. Josué había visto los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas que Dios había hecho en Egipto. Josué no dudaba de que Dios, tanto como estaba Dios con Moisés, Dios estaba con Josué. Entonces Moisés llama a su líder Josué y le dice: escoge a varones y sal a pelear. Los líderes de las iglesias de hoy deben ser líderes de batalla, de oración. Yo te pregunto, tú como predicador, tú como pastor, tú como maestro, tú como ministro de alabanza, tú como ministro en la casa de Dios, ¿cuánto tiempo pasas tú en la presencia de Dios? Hoy, hermano amado, tenemos ministros que están secos espiritualmente, han perdido la comunión con Dios, han perdido la intimidad espiritual con Dios. Cuando tú tienes oración, tú tienes respaldo de Dios. Cuando tú tienes oración, tú tienes autoridad. Cuando tú tienes oración, tú te paras en el altar, predicas la palabra, reprendes el pecado, anuncias la palabra de Dios, porque la oración es nuestra fortaleza. Los líderes de hoy deben ser líderes de batalla de oración. Se dice del gran ministro de Dios que tuvo un ministerio más de 50 años. Y estoy hablando de uno de los evangelistas más poderosos que ha tenido la tierra. Su nombre es Gigi Ávila. Gigi Ávila describe en su libro La ciencia de la oración. Gigi Ávila describe que él aproximadamente oraba 8 horas todos los días. Todas las mañanas Dios llamaba a este siervo a las 5 de la mañana a orar, y él levantaba su oración hasta las 7, 8 de la mañana. Por eso es que había milagros cuando él predicaba. Por eso es que había sanidades, había prodigios. Los endemoniados huían, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los cojos andaban, los mudos hablaban. ¿Por qué? Porque él estaba sometida a la oración.
Hoy hay una gran cantidad de predicadores. Hay una gran cantidad de ministros, pero están secos de la oración. No tienen intimidad espiritual con Dios. Han dejado la comunión con Dios. Cantidad de predicadores miramos en las redes sociales, pero hoy todo es un show. Hoy todo es fanatismo. Hoy todo, hermano amado, están buscando su propio ego. Necesitamos líderes como Josué, líderes que no cuestionan cuando se les delega ir al campo de batalla. Los líderes deben ser líderes de ayuno. Por supuesto que Josué traía oración, traía ayuno. Muchos líderes hoy han dejado de ayunar. Muchos líderes han dejado, hermanos, de buscar la gloria, la presencia de Dios. Han dejado de apartar un tiempo para Dios. Por eso no hay milagros. Por eso no hay prodigio. Por eso no hay sanidad. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde has dejado lo que Dios te ha entregado? En una oportunidad dice la Biblia que le trae un endemoniado a los discípulos de Jesús. Y la Biblia dice que ellos no pudieron echar fuera al demonio. Entonces el padre biológico de aquel que estaba endemoniado le dice: maestro, he traído mi hijo a tus discípulos, pero ellos no han podido sanarlo. Entonces Jesús va. Y Jesús le dice al demonio: espíritu inmundo, te ordeno que salgas de este cuerpo. La Biblia dice que el demonio sacudió al muchacho y lo dejó libre. Entonces los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué nosotros no hemos podido echar fuera a este demonio? Entonces Jesús viene y le dice: oiga, este género no sale sino con oración y ayuno. Si no tenemos ayuno, estamos perdidos en esos tiempos. Muchos ministros han dejado de orar. Han dejado de buscar a Dios en ayuno. Han dejado, hermanos, de buscar la gloria de Dios. Es que el poder de Dios viene cuando nosotros nos sometemos a Dios. Tú puedes tener obediencia, puedes tener santidad, puedes tener una vida íntegra, puedes tener una vida de temor, pero te falta el ayuno en tu vida. Hay un dicho bien dicho que el que no ayuna dice que el diablo lo desayuna. Por eso muchos líderes en esos tiempos han caído en adulterio, han caído en fornicación, se han ido detrás de las vanidades, los deleites de este mundo, porque han perdido la comunión con Dios. Un líder debe ser un líder de vigilia. Para el año 2022, Dios me llamó a 40 noches de vigilia. Y yo dije: está difícil sacar 40 noches. Yo comencé a someterme a Dios a 40 noches de vigilia. Y quiero testificarte algo lindo que sucedió. Es una experiencia sobrenatural. Es una experiencia que yo pude contemplar, pude sentir, lo viví en carne propia. Cuando yo llevaba aproximadamente entre 35, 38 noches de vigilia, estaba yo de rodillas. Eran como las 2 de la mañana, estaba yo orando. Yo llevaba 4 horas de rodillas a la presencia de Dios. Tan cierto como Dios vive lo que te estoy diciendo. Llevaba como 4 horas de estar en rodillas y le dije: Señor, ya no aguanto mis rodillas. Eran como a la 1 de la mañana, le decía: Señor, yo aquí cancelo esta vigilia. Cuando en esa habitación donde yo estaba, entra un personaje blanco de aproximadamente más de 2 metros de altura.
Y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y el Espíritu Santo me habla y me dice a través de esta palabra: ¿ves esta persona que está? Yo lo podía contemplar con mis ojos espirituales. Yo pude ver que era un ángel hermoso, con una vestidura blanca, con un cabello que le llegaba por aquí, un cabello que brillaba hermoso. Y me dice Dios a través del Espíritu Santo: este ángel que tú miras, me dice, este ángel es el que yo he puesto para guardar tu vida. Donde quiera que tú vas a predicar mi palabra, este ángel guarda tu salida y guarda tu entrada. Hermanos, yo estaba temblando a la presencia de Dios. Yo estaba llorando a la presencia de Dios, porque es algo maravilloso, es algo que no lo contemplamos todos los días, no lo podemos sentir todos los días. Pero Dios me da la inversa y Dios me dice esta palabra, ojo y oído a eso, lo que Dios me decía. Me dice Dios: el día que tú me falles, el día que tú caigas en pecado, el día que tú te revuelques en una cama con una mujer que no es tu esposa, ese día yo te quito mi protección. Ese día, me dijo Dios, dejaré de cuidarte. Ese día, me dijo Dios, dejaré de respaldarte. Ese día dejaré de bendecirte. Ese día dejaré de estar contigo. Ay, Shamayakanda, un Ramayakanda, mi alma te alaba. Mi alma te adora, Maestro bueno. Mi alma te exalta. Mire qué poder tiene la vigilia. Es una experiencia tan lindo. Y te digo algo: donde quiera que Dios nos ha llevado a predicar, yo me subo al altar y yo predico la palabra. Si yo tengo que reprender al mismo pastor que me invitó, pues yo abro mi boca, porque no hay que tenerle miedo al hombre ni miedo a la mujer, porque los líderes son llamados a predicar, a anunciar, a denunciar el pecado de esos tiempos. Cuando tú tienes oración, cuando tú tienes ayuno, tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver maravilla, tú vas a ver milagro. Tu ministerio va a ser un ministerio poderoso, va a ser un ministerio que va a estremecer el mundo, porque Dios es real, Dios es poderoso. Pero muchas veces los líderes que tenemos en estos tiempos son líderes aguados espiritual, son líderes que aman más la carne, líderes que les gusta más ir a la playa, líderes que les gusta andar en los cines, líderes que les gusta estar idolatrando a futbolistas, líderes mediocres hay en estos tiempos, líderes que han perdido el temor de Dios, líderes que han dejado de buscar a Dios. Los líderes deben ser líderes de perseverancia. Muchos que se llaman evangelistas no perseveran en su iglesia. Cuando ellos los invitan a predicar en una campaña, son buenos para reprender el pecado, son buenos para reprender que se congregue la gente, pero ellos son los que no se congregan. Líderes que predican de ayuno, predican de oración, predican de vigilia, y ellos no lo viven. Yo te digo algo, tú que me estás viendo, sí, tú que me estás viendo a través de este video, antes de que tú prediques a la gente, predícate a ti mismo. Eso lo dijo Pablo: antes de que prediques, predícate a ti mismo. Bendito, alabado sea el nombre de Dios. Qué preciosa esta palabra. Yo siento una gloria maravillosa en este lugar. El líder debe estar preparado para cualquier comisión que se le delegue. El líder debe ser un líder de obediencia. Josué no comenzó a cuestionar a Moisés.
Josué no le dijo: ¿por qué no mandas a Aarón? ¿Por qué no mandas a Hur? ¿Por qué no mandas a los demás líderes? No, Josué no dijo eso. Josué era un líder de obediencia, y cuando tú tienes obediencia vas a ver la victoria. Cuando tú tienes obediencia vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Josué asumió la posición de líder ante el conflicto presentado. Josué ya estaba entrenado para la batalla. Tú tienes que estar ya entrenado, preparado, tener un conocimiento de la palabra de Dios. Hoy tenemos cantidades de predicadores que hablan burradas, tonterías en los altares. Están predicando un evangelio moderno. ¿Por qué? Porque no hay una preparación de la palabra de Dios. Josué ya estaba preparado, ya estaba entrenado, ya estaba instruido. Mire qué importante la palabra de Dios. A Josué como líder se le envió a escoger compañeros para la batalla. Mira que a Josué no solamente lo mandaron a la batalla, sino que le dijo: escoge. Y el buen líder debe tener ojos espirituales. ¿A quién va a delegar para un liderazgo espiritual? El pastor debe tener ojos espirituales. ¿A quién va a poner en un ministerio de diaconado, en un ministerio de servidor, en un ministro de alabanza? Muchos pastores, como hay buen diezmo, buena plata, aunque esté en pecado, los tienen en el altar. Aunque esté viviendo con 2 mujeres, los tienen en el altar predicando. Sabes, mi amigo, muchas iglesias se han corrompido en estos tiempos. Muchas iglesias se han convertido, han caído en apostasía, porque los culpables son los pastores. A ellos los puso Dios a velar. Moisés le dice a Josué: escoge a líderes. ¿Por qué cree usted que Moisés le dice a Josué que escogiera? Porque Moisés sabía que había dentro de Josué. Moisés sabía que en Josué habían ojos espirituales. No crea que Josué iba a llevar a ociosos, haraganes, vagos espiritual a la batalla. No, hoy hay un problema en la iglesia. Hay mucha vagancia espiritual. Mucha vagancia, muchos vagos espirituales en estos tiempos. El líder debe conocer los verdaderos hijos de Dios, que estén dispuestos a servir y no dejar a media la obra de Dios, a media los proyectos. Josué tenía que demostrar iniciativa, creatividad, capacidad y valentía en la batalla. Hermanos, es que no solamente de poner a alguien enfrente de un cargo. Tenemos mujeres hoy en día, hermano amado, que han cambiado de marido y se cansan con otro hombre y están de diaconisa en la iglesia. Mire, qué desgracia de liderazgo en estos tiempos. Pastor tiene que tener ojos espirituales. Tiene que tener la revelación, la guianza, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Muchos hoy día son líderes, pero de nombres, no de hechos. ¿Cuánta gente en la iglesia dice: yo soy evangelista, y sacan el pecho? Yo te pregunto: ¿cuántas almas ya ganaste? ¿Ya le predicaste al vecino? ¿Ya predicaste en tu comunidad? ¿Ya predicaste en tu aldea? ¿Ya predicaste en tu colonia? ¿Ya predicaste en la ciudad donde vives? ¿Qué fruto estás dando? Muchos dicen: yo soy diácono, pero cuando tienen responsabilidad de desempeñar, no lo hacen. Un diaconado es el primero a estar en la iglesia, es el último en irse. Pero hoy tenemos líderes, hermanos, de nombre, líderes de plástico, líderes desechables, que tantito el pastor los corrige, ya están trompudos. Las clases de liderazgo que hay en estos tiempos. El líder demuestra obediencia. La obediencia te va a llevar a la victoria.
La obediencia va a traer bendición a tu vida, a tu hogar, a tu ministerio. Cuando tú tienes obediencia, Dios te va a exaltar. A un Dios o a un Cristo siendo Dios obedeció al Padre de ir hasta la cruz del Calvario. Si Jesús fue obediente, ¿quién eres tú para no tener obediencia? ¿Tú quieres que Dios te bendiga? ¿Tú quieres que Dios te abra puertas? ¿Quieres que Dios te lleve a naciones? Aprende a comenzar a servir en tu casa. Aprende a comenzar a servir en tu congregación. Comienza limpiando baños sanitarios. Comienza limpiando las bancas. Comienza barriendo la casa de Dios. Muchos hoy quieren tocar micrófono, pero no quieren tocar una escoba. Muchos hoy en día exhortan a la gente y le dicen así se hace, así hay que hacerlo, pero ellos no lo hacen. Josué fue un hombre de obediencia. Josué le podía decirle a Moisés, ¿por qué no vas tú? Pero Josué no le dijo así. Josué obedeció la voz de su pastor. Y nosotros